Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Iniciamos esta nueva edición de Empresarios de Acá. Siempre es un gusto recibirlos tanto por la pantalla de NSTV, también nos pueden ver en nuestro canal en YouTube. Hoy es el programa estreno, pero después pueden repasar todos los contenidos. Es una nueva edición y una nueva entrega para poner los temas que importan en la voz de los empresarios, es el eslogan, pero muchos temas que hacen a la coyuntura de las empresas, ¿no? Y hoy les propongo hablar, como anunciábamos al comienzo del programa, de lo que hace a las habilidades de liderazgo, el soft skills. ¿Por qué hoy por hoy estos temas que forman parte de repente del lifestyle, ¿no?, de los empresarios ejecutivos, forma parte activamente de las agendas? Así que para eso no tuve mejor idea que llamar a Santiago Villa, que es director de Inspira Pro. Un gusto recibirte, Santiago. Tatiana, muchas gracias. Bueno, allí hice una breve introducción y no sé si está bien, pero hablamos hoy más que antes de lo que es power skills, habilidades blandas, en el contexto de los líderes, los empresarios. ¿Cómo tú observas allí este tema? Mira, Tatiana, yo creo que lo que importa primero es entender el contexto del sector empresarial, local e internacional. Cuando uno compara cómo es el contexto actual de los mercados hace 10 o 15 años, hay un cambio brutal en el nivel de incertidumbre, el nivel de cambio, la velocidad, la desconexión que tenemos con nosotros por el ritmo de vida. Entonces, eso hace un nuevo contexto donde la gente que lidera empresas o equipos tenemos que tener claro cuáles son estas habilidades que hoy se requieren. Entonces, yo creo que ahí el punto central es que este cambio ha sido tan rápido, como dice Diamandis, el decano de Singularity University, que es una universidad de Estados Unidos muy conocida, dice: a mí no me importa tanto el cambio, sino la velocidad del cambio. Es tan acelerado el ritmo de cambio del contexto donde estamos las empresas local e internacionalmente, que las habilidades que hoy se requieren ya no son las mismas que las anteriores. Las universidades corren de atrás este proceso, porque el saber de estrategia, de finanzas, de marketing, hoy es un dato, pero para este nuevo contexto, esto que hasta ahora eran habilidades blandas pasan a ser power skills. ¿Se entiende? Sí. Entonces, por eso es muy importante, porque eso no lo aprendimos en las universidades y para la toma de decisiones corporativas en el nivel que uno esté, son cada vez más importantes. Ajá, y así, ¿por qué son cada vez más importantes? Porque más allá del contexto de incertidumbre y demás, uno tiende a pensar como que para hoy liderar una empresa, ¿no?, ser gerente, ser su director, ser el empresario, el ejecutivo que gestiona, tiene que tener quizás otras características, pero ¿qué pasa allí? ¿Qué lo intercepta, ¿no?, hoy que de repente hace 10, 15 años no le pasaba? Mira, es muy buena la pregunta. Vos hace 10 o 15 años, vos podías hacer un plan a 3 años. Ajá. Hoy, preguntarle a qué empresario puede ser un plan a 3 años y de dónde está el mundo en 3 años. Mirá simplemente lo que eran los mercados hace 5 o 6 años atrás, lo que era el mundo. Entonces, en ese contexto, las habilidades que se requieren son diferentes. Cuando hablamos de power skills o habilidades blandas, nos estamos refiriendo, por ponerte algún ejemplo, el nivel de autoconocimiento, de timón interior. En un contexto de incertidumbre, el conocerse es muy importante. La regulación emocional, la capacidad de resiliencia, el tener un propósito. A nivel de equipos, porque no es solo a nivel individual. Por ejemplo, ¿cuál es la cultura que se respira en la empresa? ¿Hay una seguridad psicológica? ¿Hay un sentido de pertenencia? ¿Cómo podemos hablar de la vulnerabilidad que está muy vinculada a la innovación? Entonces, ese conjunto de habilidades es cada vez más importante en la toma de decisiones en este contexto, porque los negocios los hacen las personas, no las empresas. Las empresas son una entelequia y quienes dirigen las empresas, uno no puede dar en la organización lo que uno no tiene. Vos, si no tenés determinadas habilidades, ¿cómo manejás estos desafíos? ¿Cómo manejar la incertidumbre? ¿Qué conexión tenés con el miedo de equivocarte a nivel organizacional? Eso conecta en la cultura hacia abajo, en la innovación y demás. Entonces, por eso es muy importante el desarrollar estas habilidades que hasta ahora ha sido visto como muy sospechoso en el mundo organizacional, pero ya las principales universidades del mundo hablan de esto hace mucho tiempo. ¿De qué hablan, por ejemplo? ¿Cuáles son esas habilidades? Bueno, una, como te nombré, timón interior,
o autoconocimiento, el tener la capacidad de saber cómo uno funciona, de saber, por ponerte algún ejemplo, si uno viene, porque así lo aprendió de su historia de vida y demás, de una manera de liderar, de gestionar una empresa, de un espacio castigador o de que siempre uno tiene la verdad, eso es lo que va a generar la cultura hacia abajo. Porque la cultura organizacional que empieza desde arriba, desde la dirección hacia abajo y no al revés, viene determinada por la primera línea. Entonces, si por ejemplo en un comité de dirección o un directorio, la manera que tenemos de funcionar, porque así lo traemos automáticamente es que el que manda, el que tiene más poder, es el que tiene idoneidad de todos los temas, o por ejemplo, que el equivocarse no es parte de un proceso de aprendizaje colectivo, entonces eso es lo que viene hacia abajo. No le podemos pedir al equipo después innovación. Ese es un ejemplo, te puedo poner otros. Por ejemplo, el tema de la regulación emocional. El tema de la resiliencia. La resiliencia es tremendamente relevante en este contexto de incertidumbre y de cambio permanente, donde cambian las reglas. Hasta ahora, fíjate, con todo este cambio que hay en Estados Unidos con la administración Trump, lo que está cambiando ya no a nivel corporativo, a nivel de los países con las tarifas que se está poniendo y demás. Entonces, hay un cambio muy grande que requiere aprender a gestionar a nivel corporativo con una conexión con la incertidumbre que hasta ahora no la teníamos. Porque en el sistema educativo todos aprendimos a entender desde la razón. Entonces, uno tenía una cuestión como mucho más, el ser humano quiere tener las cosas como bajo control. Lo que tenemos que empezar a habitar en las organizaciones es el espacio de poder habitar con cierto grado de incertidumbre. Allí cómo se conecta, que seguramente que sí, con lo que es salud mental. 100%. ¿No? ¿Cómo tú lo observas desde el punto de vista de, bueno, de tratar de manejar para no llegar a una patología, ¿no? Porque, por ejemplo, me puede causar estrés, ansiedad, desde a partir de esos síntomas puedo desarrollar otros, ¿no? Porque también lo enlazo y ya te hago la pregunta concreta, ¿no? Porque el empresario también está solo, ¿no? Dentro de una cadena que puede ser en la empresa, siempre hay alguien al que yo puedo ir a. ¿Y el empresario a quién va? ¿No? Entonces, con todo este contexto de sensaciones, ¿no? de quizás sentimientos, ¿no? Y también la posibilidad de no tenerla, de con quién hablar, ¿cómo tú observas que entra allí la función, por ejemplo, la tuya, ¿no? De lo que es coaching? Mira, yo te diría lo siguiente. Primero, es verdad que en la cadena de mando de una organización, cuanto uno más arriba está, hay una tendencia más a la soledad. Pero la soledad dentro de la organización. Después depende de uno armar una red de contactos de grupos, de equipos, de personas, de gente que te rodee, que te ayude en ese proceso de toma de decisiones. Entonces, eso me parece como muy importante. Yo lo que percibo en general es que cada vez más la gente que dirige equipos o organizaciones está cada vez más ávida de encontrar cómo gestionar estas nuevas herramientas para gestionar su organización. Porque empezamos a darme cuenta que es un efecto multiplicador. O sea, yo insisto con eso, vos no podés darle a un equipo o a tu empresa lo que vos no tenés. Entonces, a mí creo que el desafío más grande que tengo a veces en algunas sesiones de coaching ejecutivo con algunos empresarios es, y lo veo en equipos, en empresas donde yo trabajo también, que creo que el éxito es el principal talón de Aquiles de la inercia organizacional. Es mucho más difícil acompañar un cambio cuando a la empresa le fue bien que cuando le fue mal. Entonces, eso me parece como un punto relevante, el poder desafiar y decir, bueno, lo que te trajo hasta acá no necesariamente va a ser lo que te lleva hacia adelante. En cuanto a la salud mental, yo creo que ahí hay que buscar cada uno su equilibrio. Es decir, a mí una cosa que a mí me importa mucho en el proceso de toma de decisiones, hay 2 premios Nobel que han estudiado los temas de proceso de toma de decisiones, Sperry en medicina y Kahneman en economía, que ellos analizaron el proceso de toma de decisiones y dicen, el cerebro izquierdo funciona de una manera automática, es el que tomamos decisiones todos los días. El derecho es el que empieza a funcionar con una visión 360 cuando el izquierdo deja de funcionar. Por eso muchas veces en las organizaciones, cuando las mejores ideas no nos pasan cuando estás atrás del escritorio, sino cuando estás de vacaciones, de viaje y demás. A veces hay que parar para tener esa mirada sistémica. Entonces, es muy importante en estos procesos
en la organización, salir de la energía de la ejecución y uno mismo como empresario o como equipo o como líder, darle a tu equipo o a vos mismo espacios para pensar fuera, tomar distancia. Eso es muy importante. Allí se explica también un poco cómo también es la tendencia actual, por ejemplo, de lo que son reuniones de equipo, ¿no? Salidas, y también, bueno, lo que conforma a la actividad empresarial, a las reuniones entre pares, ¿no? Hay muchos grupos por allí, ¿no? Que uno ve increciendo la demanda y un poco lo que tú decís explica, ¿no? Esas necesidades, ¿no? Porque a veces uno de afuera dice, bueno, pero ¿qué sentido tiene? ¿No? Y al final tiene mucho. Muchísimo sentido. Vamos a seguir hablando de estos temas que hacen a la actualidad de las empresas, de la gestión, y qué mejor que hacerlo con Santiago Illa, que es director de Inspira Pro. Vamos a una pausa, te quedas para el próximo bloque, ¿no? Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. GSS, única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services. Limpieza, seguridad, outsourcing de personal y mantenimiento. Conozca más en www.gss.com.uy. Agregamos valor a las empresas. Incorpora a tus proyectos los sistemas de aluminio Hidro, sistemas residenciales de alto rendimiento y diseño minimal, fachadas vidriadas para edificios corporativos y centros comerciales, y barandas de vidrio estructural que aportan modernidad y seguridad a tu obra. Hidro es parte de Norsk Hydro, una de las 3 empresas de aluminio más grandes del mundo. Moderniza tus proyectos. Pásate a Hidro. Entendemos profundamente las necesidades de nuestros clientes. Incorporamos talento donde las organizaciones lo requieren, comprometiéndonos con el personal que ofrecemos. Hacemos compatible la flexibilidad y adaptabilidad de inversión en capital humano con la calidad del servicio recibido. Compass Uruguay, la solución del outsourcing. Hace unos días, en las sierras de Minas, nació un nuevo movimiento social. Yo prefiero agua. Cientos de personas se reunieron en un día cargado de música y buenas historias para impulsar un mensaje claro: elegir agua es elegir bienestar. Salus se sumó al compromiso y transformó sus etiquetas. Ahora, sus botellas llevan la palabra agua en lugar de la marca, como un recordatorio para que todos incorporemos el hábito de hidratarnos mejor cada día. Yo prefiero agua. Sumate vos también al cambio. Elegí agua. Elegí sentirte bien. Presenta este espacio Compass Uruguay, soluciones para outsourcing de personal. Muchas gracias, Tatiana, es un placer estar junto a vos y los televidentes. Hoy estaremos conversando sobre la 11ª ronda de Consejo de Salarios, que como ya es de público conocimiento, el gobierno dio a conocer sus lineamientos. La convocatoria abarca a 185 mesas de negociación, lo que comprende aproximadamente a 745.000 trabajadores. Los consejos de salarios son comisiones tripartitas integradas por 7 miembros, 3 delegados del Poder Ejecutivo, 2 delegados de los trabajadores y otros 2 delegados del sector empresarial. Los cometidos básicos son establecer salarios mínimos, categorías laborales y aumentos porcentuales de las retribuciones. Además, si existiera acuerdo entre trabajadores y empleadores, también pueden incluirse condiciones de trabajo. Es común ver cláusulas referidas a, por ejemplo, incentivos, beneficios, compensaciones, regulación del tiempo de trabajo, de los descansos, también algunas cláusulas sobre mecanismos de prevención y solución de conflictos que no están incluidas en los lineamientos del gobierno. Como ya es de público conocimiento también, estas pautas prevén un esquema de aumentos salariales nominales semestrales con correctivos anuales y una estructura de 3 franjas salariales con ajustes diferenciales según los ingresos de los trabajadores, tal como se evidencia allí en la gráfica. La idea es que los convenios sean con una vigencia a 2 años. Las pautas procuran ser meramente guías orientadoras, recomendaciones, y aunque condicionan la negociación, no deberían ser tomadas como un piso mínimo. Esto es, nada impide a que las partes puedan
acordar por encima o por debajo de las pautas. Es importante resaltar que la obligación de negociar a través de los consejos de salarios no implica obligación de acordar y por tanto nada obsta a que las partes acuerden incluso por debajo de las pautas o lineamientos esgrimidos por el gobierno. Asimismo, las pautas proponen también abordar otras cláusulas denominadas no salariales, por ejemplo, cláusulas sobre igualdad y no discriminación, licencias especiales, salud mental, formación profesional, seguridad y salud en el trabajo, turismo social y mecanismos también de prevención y solución de conflictos, entre otras. Es importante resaltar que el gobierno no incluyó en estas pautas el tema de la reducción de la semana laboral. En general, las partes han tomado con mucha cautela estos lineamientos. Por un lado, las organizaciones sindicales han dicho que no van a aceptar que haya pérdida salarial en ninguna de las franjas, en particular en la primera y segunda, que es donde se concentra la mayor cantidad de trabajadores. Por su parte, las cámaras empresariales han manifestado su preocupación. Sostienen que los aumentos salariales para la primera franja, fundamentalmente, son elevados y esto puede estar afectando a pequeñas y medianas empresas. Asimismo, han expresado que esas cláusulas no salariales que el gobierno propone abordar, en realidad, en un trasfondo también tienen un contenido económico y en última instancia lo que se estaría haciendo es elevar también de esa manera los costos asociados. Muchísimas gracias y nos encontramos el mes que viene. Segundo bloque de empresarios de acá. Estamos en diálogo con Santiago Guilla, que es director de Inspira Pro, hablando de las power skills, habilidades blandas, habilidades de liderazgo que se necesitan para el mundo de hoy. Ayer preguntarte, ¿no? Porque veníamos anticipándolo y hoy el coaching es una herramienta que está como más publicitada que antes, ¿no? ¿Eso cómo impacta en el rol del coach, ¿no? Porque a la hora de salir, por ejemplo, a prospectar clientes o a explicar lo que uno hace también, ¿no? Porque, digo, no sé si está muy sobrevalorado. ¿Cómo lo ves tú allí? Mira, yo lo miro, creo que en esto es como en cualquier profesión. Yo creo que está muy, por decirlo así, está muy manoseado el nombre de coach. Yo creo que lo que importa en esto es desde qué lugar uno hace lo que hace. Ajá. Uno puede ser un contador y gerenciar una empresa o lavar dinero. Uno puede ser un médico y sanar gente o ser un médico torturador. En esto es lo mismo. Es decir, en el coaching hay gente que está formada y hay gente porque no tiene la rigurosidad en la formación que te da un título universitario, y hay gente que no, y con un pequeño título sale. Pero acá el punto es cuán profesional y desde qué lugar uno hace lo que hace. En mi caso, yo lo que he aprendido en esta vida es que el tiempo se nos va como agua entre las manos. Y lo más valioso que tenemos es el tiempo de vida. Y a mí me gusta poner toda la experiencia, como vos sabés, yo trabajé muchos años en Grupo Disco, fui gerente de compras, tenía un equipo que compramos más de 50 compradores y asistentes, que compramos cientos de millones de dólares, pues una empresa grande acá. Tuve mucha experiencia corporativa, estuve en Francia en la casa matriz de Casino, y al mismo tiempo sentía que tenía unas habilidades que yo quería desarrollar en cuanto a la formación de gente. Ahora estoy en otra etapa, entrenando directores de empresas con un family office. Y a mí lo que me importa es qué puedo poner yo al servicio de los demás en este proceso, más allá que sea un trabajo. Y para eso uno tiene que ser profesional. Yo estoy de coaching en Chile, hice un máster en Barcelona, pero no desde el ego. Es que yo quiero ser mi mejor versión en los directorios, cuando veo un equipo y demás. Para mí lo más importante en esto es si está sobrevalorado o subvaluado, depende del nivel de profesionalismo que uno se exija y saber que uno está al servicio de la gente. Uno no está ahí para explicar, sino para acompañar a ese empresario, a ese equipo, a ese gerente, que esa misma persona o la sabiduría del equipo descubra qué es lo que ellos tienen que aprender ellos mismos. No es desde un sabedor, porque incluso los conocimientos que uno tiene no son nuestros. Uno lo aprendió de los libros, aprendió de otra persona. Uno recibe, lo procesa con lo que uno vive y lo pone al servicio de los demás. Y eso es lo que hace que tenga un impacto en las organizaciones y crecemos todos juntos, porque en la vida el conocimiento que uno no comparte se marchita en uno.
Clarísimo, ¿no? Qué lindo ese concepto. Y así, ¿cómo se mide el impacto del coaching, no? Porque muchas veces, digo, a ver, más allá de que sea algo también como un proceso personal, ¿no? Que está bueno que lo reconozca la propia persona, por supuesto, ¿no? De decir, esto me hizo bien, me ayudó. Quizás hay alguna estrategia para medir, ¿no? Hay una tendencia hoy por hoy en ponerlo todo quizás en métricas, en números y demás, pero lo pregunto porque probablemente no lo sé. Mira, yo soy muy fan de medir, yo de formación soy economista, es una universidad con especialización en finanzas, o sea, vengo del mundo de los números, soy director de empresas donde veo los números y trabajo en la parte de coaching en InspiraPro en empresas. Entonces, a mí lo que me importa es que hayan impactos reales y sabemos en las empresas que lo que no se puede medir no se puede gerenciar. Y esto, si bien son habilidades blandas, hay maneras de medirlas. Todo depende. Lo primero que uno tiene que hacer es un diagnóstico inicial. Por ejemplo, si estamos evaluando el nivel de un gerente porque nos contratan, porque quieren mejorar sus habilidades de liderazgo, bueno, ¿cuál es su última evaluación? ¿Cuáles son sus puntos débiles a mejorar? Y en esos armamos un plan. Si es un equipo, por ejemplo, que de repente tiene conflictos internos, lo primero que evaluamos es, bueno, ¿cuál es el estatus de la primera evaluación que hicieron? O hacemos un primer taller para tener un diagnóstico y definir de qué manera vamos a medir. Por ejemplo, en algunos casos claros es, si son equipos que vienen con una inercia y necesitamos que den resultados en ventas, bueno, ¿cuáles son los ratios hoy y qué ratios esperamos? ¿Y qué tiene que suceder con ese equipo para que eso suceda? ¿Y por qué no está sucediendo? Y lo mismo a nivel individual, o con evaluaciones 360 o evaluaciones de los jefes a los subalternos. Así que hay muchas maneras de medirlo. ¿Ven el valor de las habilidades blandas los ejecutivos? Yo creo que cada vez más. Nosotros siempre tenemos que entender el sistema. Nosotros vivimos, ¿el sistema cuál es? Nosotros vivimos en un pequeño país del sur de Sudamérica y de 3 millones de habitantes y avejentado. Entonces, el mundo no pasa por acá, aunque esté cada vez más globalizado. Con lo cual, la manera de hacer negocios que hasta ahora nos podía traer con una determinada inercia en esta especie de aislamiento en el que estamos, cada vez más está desafiada, porque empiezan nuevos canales, nuevos competidores, un ritmo acelerado en la toma de decisiones. Entonces, no queda otra, es como ser un alfabeto digital. Hoy no queda otra que entender cómo funciona el ChatGPT o lo que fuere. No hay opción, como en su momento fue el Word o el Excel. Estas habilidades dejan de ser opcionales para quien quiera ser un empresario en serio o un ejecutivo en serio. Hoy, ¿cómo ves tú que están planteados? Obviamente la generalización no es buena, pero dentro de lo que es el entretejido empresarial, obviamente que las generaciones se van renovando, pero allí, ¿cómo ves vos el entramado, ¿no? Entre ese paso de quizás el fundador a quien pasa a dirigir y a heredar ese cargo, o a la toma de decisión de decir vamos a poner un director independiente? ¿Cómo ves esos procesos, ¿no?, de cambio que van acompañando el crecimiento de las empresas, pero que también tiene una estructura dentro que se va cambiando, ¿no?, por así decirlo? Yo creo que en esto veo dos cosas. La primera cosa, que creo que cada vez más Uruguay tiene un entramado de empresas básicamente familiares, por cómo está constituida en nuestro sector empresarial, y yo percibo cada vez más esto de lo que venimos conversando, Tatiana, de la importancia de profesionalizar la gestión, y en ese sentido lo que yo me he encontrado con dueños de empresa y empresarios que obviamente buscan delegar en los hijos el gerenciamiento, pero asegurando un funcionamiento y una idoneidad para que el barco siga en ese camino. Entonces, hay un complemento entre delegar a las generaciones de abajo y acompañar de otros recursos que compensen lo que esas personas pueden no tener, porque todos tenemos habilidades y áreas de mejora. Pero yo siento que hay una mirada cada vez más profesional en ese proceso, digamos. Se acabó eso de que como yo fundé la empresa, conozco todo, se acabó. Eso está perimido, porque hoy el mundo requiere otra cosa, requiere generar equipos que tengan capacidad para ver lo que uno no ve. ¿En qué otros mercados tenemos que entrar? ¿Cuáles son las amenazas que no vemos? Una pregunta que yo hago mucho a nivel de la dirección, de directorios o de comités ejecutivos, porque a veces esos
son estadios diferentes, los directorios tienen una mirada más de mediano y largo plazo y los comités ejecutivos más operativos, y debería manejarlo el CEO, pero en Uruguay se mezclan un poco los niveles, más que las decisiones que estamos tomando, ¿cómo tomamos decisiones? No qué decisiones. ¿Cómo tomamos decisiones? ¿Tomamos decisiones haciéndonos bullying cuando uno trae una buena idea? ¿Tomamos decisiones cuando el que habla es el que tiene más poder y por lo tanto el resto se calla? El cómo tomamos decisiones en un contexto de incertidumbre es muy importante, porque eso potencia la sabiduría de ese equipo. Clarísimo. Santiago Illa, director de Inspira Pro, ¿algo que quieras agregar que no te haya preguntado y que forme parte del tema? Si no lo querés agregar ahora, lo vas a agregar en otra oportunidad porque ya te dejo la invitación Con planteada. muchísimo gusto. Gracias por estos minutos, por compartir tu conocimiento y por poner también en agenda temas que hacen a la dinámica de las empresas hoy, y vaya si será importante también lo que es la gestión de las empresas en Uruguay. Así que gracias. Gracias a vos, Tatiana.